desde la palabra y lo que hemos vivido en el espíritu, que es mucho más importante, porque cuando tú experimentas la palabra de Dios, eso de alguna manera da la autoridad para que puedas hablar de ella. Cuando tú tocas y degustas las cosas de Dios, te hace hablar con la autoridad de saber que esto es verdad, que esto es real. Esto fue lo que vivieron los apóstoles, esto lo vivieron los discípulos. Todas las personas que se han allegado a Dios de alguna u otra manera y lo han tocado, lo han experimentado, tienen la autoridad. Te estoy diciendo que tú tienes la autoridad para hablar de Dios. Si tú has gozado de una gracia, una dádiva, una experiencia, un don de Dios, has sido partícipe de la providencia en algo de tu vida, sí, le voy a hacer claro. Puedes y tienes la autoridad para hablar de Él. Todavía no he empezado con el tema. Tienes la autoridad para hablar de Él. No esperes llenarte de conocimiento para expresar de Dios. Si has recibido algo de Dios, ve y cuéntalo, ve y hazlo, ve, invita a otra persona, porque allí, dando eso que Dios te da, eso pequeño que hayas recibido, no necesariamente pequeño o grande, alguna experiencia que hayas vivido, en el momento en que tú transmites eso, si lo has vivido realmente, lo vas a hacer con autoridad. Autoridad que es delegada por la propia experiencia. Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Personas que estén dispuestas a experimentarlo de verdad y a poderlo transferir, a poder extenderse al otro, pero desde esa experiencia. Porque la experiencia personal no se puede refutar. A ti te pueden refutar una creencia, te pueden refutar una doctrina, te pueden refutar una manera de pensar, hasta tu manera de vestir o de vivir. Te pueden criticar o refutar. Pero aquello que tú sabes que has vivido, tu experiencia personal, lo que han palpado tus manos, lo que han visto tus ojos, eso no lo pueden refutar. Eso nadie te lo puede quitar. Y es precisamente de esa experiencia, de eso que tú has conectado con Dios, que nace la autoridad que vas a tener para poder expresarlo. Esperes llenarte de conocimientos o que no hablo de determinada manera, no tengo el conocimiento, no tengo la forma, no sé cómo abordar el tema de Dios, no tengo las palabras, o a veces menospreciamos nuestra capacidad, nuestra formación, o incluso hasta la propia apariencia. Es que yo no sirvo para eso. Y ese menosprecio propio, ¿sabes qué lleva implícito? Lleva implícito el menosprecio de Dios, porque Dios ha depositado una confianza y un legado en nosotros. No menosprecies lo que Dios ya ha hecho por ti. Que la seguridad que tú tienes para expresar a Dios no dependa de tus poderes, de tus facultades, de tus potencias humanas, sino que dependa de lo que experimento con Dios. Y así vas a descargar cualquier tipo de responsabilidad en tus capacidades, cualquier tipo de seguridad que tengas en lo que yo puedo hacer, en lo que yo tengo, en cómo me vea, en cómo hablo. Y vas a reposar esa confianza en lo que Dios hace por mí y en lo que veo de Dios. Y así entonces tu vida va transformándose en alguien que va buscando experimentar a Dios, y en la medida que lo experimentas, extiendes y transmites lo que Él ha hecho en ti, y así es que se crea el Evangelio. De hecho, la palabra Evangelio viene de una noticia. Eran aquellas personas que en el Imperio Romano, los griegos también, llevaban noticias de lugar a lugar corriendo. Había un hombre que corría y llevaba esa noticia y llevaba el evangelión, ese comunicado. Llevaba, por ejemplo, al rey:
hemos ganado el frente de la batalla, logramos entrar a determinada zona que estaba militarizada, y esas noticias llegaban al rey. Cuando tú experimentas a Dios, tú eres aquel portador de esa buena noticia. Pero la buena noticia no es una doctrina, no es que llegaste a una religión, no es que llegaste a un grupo de oración, es que has tocado algo con Dios y eso te llena de autoridad. En la medida en que tú entiendas que esa autoridad depende, que vayas experimentando con Dios, Dios va a comenzar a actuar y a dejarse ver más en tu vida. Y en esa medida, tu vida se va convirtiendo en un campo de acción para experimentar esa gracia que va a seguir expandiéndose por todo el parte, por todos los lados, a cualquier persona, y tú te vas a volver en un transmisor del reino de Dios. Y ese es el propósito. Ese es el propósito por el que tú estás acá. No para escuchar, no para entretenerte, no para decir, wow, mira qué rico, o mira cómo oran por mí, pasan cosas. Eso es secundario. Cuando oran por ti pasan cosas maravillosas, pero tú estás acá para producir esas cosas. No para que otro las produzca por ti o para ti. Tú estás acá para que tú te vuelvas un transmisor y un reproductor de la experiencia de Dios. Para eso Dios te tiene en esta escuela. Este grupo, esto no es un grupo de oración. Vamos al grupo de oración, esto no es un grupo de oración, aunque oramos. No es iglesia, aunque formamos parte de la iglesia como parte del cuerpo de Cristo. Esta es una escuela, un campo de entrenamiento para servidores, para personas que Dios utiliza y se vuelven transmisores de su presencia real, viva. Por eso existe este grupo. Por eso estás aquí sentado. Si bien puedes venir aquí con una necesidad, Dios utiliza esa necesidad como excusa para que conozcas que Él puede hacer algo y animarte por más. Así que, sin ser un grupo motivacional, pues también hay motivación. Todo se resume en que somos escuela. Vamos entonces a honrar a Dios en este momento. Vamos a pedirle que se haga presente para continuar con el tema. Padre, gracias te doy, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque hay un interés especial en cada persona que has traído. Porque cada uno lleva consigo un potencial enorme. Porque cada uno lleva consigo la semilla de ser un reproductor de vida, de manifestar tu reino. Y tú estás capacitando, estás enseñando y estás transmitiendo. Solo esperas un corazón abierto para experimentar eso sobrenatural que transforma la vida. Aquello que da sentido, aquello que sabemos que está buscando allí el mundo, que no encuentra sentido para su vida. Y nosotros sabemos que tú eres la respuesta. Y hay tanto que aprender, Dios. Hay tanto que quieres enseñar aquí, Señor. Yo te doy gracias por eso. El Espíritu Santo, y eres honrado en este lugar. Padre, eres honrado en esta locación. Bienvenido eres para que participes con nosotros y podamos comprender algo y recibir una semilla nueva, Señor, para crecer en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora sí vamos a entrar un poco en materia, literalmente en materia. Y quiero empezar hablándoles un poco sobre algo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la iglesia en muchas personas, en movimientos, y esto viene desde muy atrás. Y es que cuando a nosotros nos hablan del mundo espiritual, generalmente vemos esto del mundo espiritual como algo gaseoso, como algo invisible, algo que parece como que genera interferencia con la vida, pero que es demasiado intangible.
o relacionamos el término espiritual a lo moral. Pensamos algunas veces que lo espiritual es lo moralmente correcto, ¿ya? Y asociamos ser espiritual con comportarme de determinada manera. Yo soy espiritual porque sigo determinadas reglas en cuanto a la conducta. Entonces, una persona que se porta bien, que hace oración, es una persona espiritual. Pero en realidad hemos meditado, hemos profundizado en por qué hablamos de espíritu. ¿Qué es espíritu? ¿Qué es espíritu? Y por lo tanto, ¿qué es ser espiritual? Y si existe espíritu, hay algo que se contrapone a ese término, a esa expresión espíritu. Y eso que se contrapone, ya desde antaño, que hablaban los filósofos dualistas, es la materia. Si hablamos de espíritu, es porque hay algo que se antepone o algo contrario o algo que está en una arista completamente, en un meridiano completamente diferente al espíritu, y es la materia. Y entendemos entonces que cuando nos referimos al espíritu es inevitable pensar en la materia. Ahora bien, el problema es el siguiente. Si vamos a definir qué es espíritu, deberíamos estar en el espíritu para poder tener una definición correcta de lo que espíritu es. ¿Me hago entender? Si yo quiero definir la idiosincrasia colombiana, ¿cómo es la idiosincrasia colombiana? O hacer un ensayo sobre la identidad de los colombianos, ¿no sería más fácil estar en Colombia y recorrer todas las regiones que componen Colombia para poder definir y tener un buen acercamiento de qué es ser colombiano, ¿no? Lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. Para definir qué es ser espiritual, tendría yo que conocer la realidad en la atmósfera del espíritu. Pero nosotros estamos en una paradoja, y es que queremos definir espíritu estando en una inmersión completa en la materia. Por eso, la palabra espíritu se nos hace gaseosa, porque la estamos definiendo desde nuestros términos materiales, y eso se nos hace muy complicado. Y lo más fácil para definirlo es alguien que se comporta de acuerdo a ciertas leyes espirituales. Tu espíritu es Dios, pero bueno, ¿y qué es espíritu? Leemos desde Génesis que él dice que él es espíritu, y también en el Evangelio de Juan, que el verbo existía antes, y ese verbo que existía antes, que es Jesús, estaba con Dios, antes de que todo fuera creado, y nada sin él fue creado, y por él fueron creadas todas las cosas. Cuando se habla de que fueron creadas todas las cosas, estamos hablando del nacimiento de lo que conocemos como materia, ¿ya? Así, ahí es cuando empieza a desenvolverse en la creación lo que es la materia y el espíritu. Esa es la creación. La creación es la materia. Cuando hablamos que antes de que existieran todo lo creado que existía, existía obviamente el espíritu. No me quiero poner muy filosófico, ya voy entrando un poco más práctico. Pero antes de que todas las cosas fueran creadas, todo existía en espíritu. Simplemente el espíritu se desdobla en ese acto creativo y tenemos lo que llamamos, según las escrituras, todo el reino material. Ahora bien, hemos entendido, o lanzo esta pregunta, cuando uno habla que una persona es materialista, ¿qué se nos viene a la mente cuando pensamos en qué persona tan materialista? Dinero es una de ellas. Apariencia, que tiene muchas cosas. Bueno, el rey David era materialista, tenía muchas cosas. Superficial, ¿no? Pero en realidad ese es el término materialista y espiritual,
lo ligamos continuamente a un acercamiento moral o emocional frente a la materia, frente al espíritu. Materialista, decimos, es un acercamiento excesivo o supradependiente de las cosas materiales. O sea, no ve más por los ojos de todo aquello que puede ver, oler, tocar o sentir o experimentar sensorialmente. Eso es un materialista. Y un espiritual, entonces, ¿quién sería? En contraposición a ese materialista. Alguien que no necesite tanto de cosas materiales, ¿ya? Entonces, a lo largo de la historia, se fueron creando movimientos que entendieron, de hecho los griegos lo comprendían así, que la realidad se compone de una parte material y de una parte espiritual. Por eso, para el mundo gentil, como ven en todas las cartas de Pablo, generalmente el gran público de Pablo fueron los griegos y no los judíos. Porque para los griegos, para el mundo gentil, era muy fácil, por lo menos, entender toda la dialéctica del apóstol Pablo, toda la predicación, en cuanto que él hablaba de una vida futura y una vida espiritual en contraposición a una vida material. Ellos estaban acostumbrados a ese tipo de diálogos. Y en ese momento se crean un movimiento dentro de la iglesia que teológicamente se denomina el dualismo, que comienza a tener un problemilla con la materia. Y es aquí donde yo quiero hablar, porque esto ocurre también dentro del ámbito de la iglesia y nosotros podemos, aún sin darnos cuenta, caer en este tipo de situaciones. Y es ver la materia como algo negativo. Ver la materia como algo negativo. Hay una expresión que dice, y sé que la han escuchado, que el cuerpo es la cárcel del alma. ¿La han escuchado? Y como que este mundo es un mundo prisión en el que estás atrapado y no puedes salir. Y tenemos que entonces espiritualizar todo lo que sea materia, porque la materia es inherente al mal y la materia es mala y hay que despreciarla. El menosprecio a todo lo que sea material, al contrario de la búsqueda de todo lo supremo, de todo lo sutil, que sería el mundo espiritual. Y este movimiento permeó a la iglesia durante sus inicios. Estamos hablando durante casi 200 años estuvo permeada la iglesia por malinterpretar las escrituras cuando se refiere al hombre carnal y al hombre espiritual. Porque a veces confundimos lo que es ser carnal con creer que la materia es mala, y son cosas muy diferentes. Porque ser carnal es la forma en que yo me aproximo a la carne, a las cosas de la materia. Es como mi cuerpo, como mi vida valora las cosas de la materia. Cuando la escritura habla de cosas carnales o de la mente carnal, se está refiriendo a la forma en la que yo deseo o yo dependo de las cosas materiales, o donde yo tengo mi seguridad, donde yo tengo mis anhelos más profundos y deseos. Entonces, si mis anhelos más profundos están anclados en la materia, yo tengo una mente carnal. Pero ¿acaso esa mente carnal tiene que ver con la materia o el problema es de la materia? No, porque la materia entonces sería una fuerza o sería algo completamente neutro. Sería completamente neutro. La definición de materia en un diccionario del latín no viene de mater, que es madre, sino que literalmente en latín materia. Esta materia en realidad es simplemente algo que ocupe un espacio, tenga un ancho, tenga un volumen, es decir, algo que tenga 3 dimensiones y esté dentro del tiempo. A eso nos referimos como materia. La relación que yo tenga con esa materia a nivel emocional, a nivel de apegos, a nivel de mi mente, es lo que dice el apóstol, es lo que dice las escrituras, que determina una mente carnal. Si quieres identificar qué tan carnal eres, observa, haz el ejercicio, detente un segundo conmigo y vamos a mirar
¿Cuánto pensamos en las cosas o en las necesidades de la materia? ¿Cuánto nos afligen las cosas de la materia? ¿Y cuánto pensamos en las cosas del Espíritu y cuánto buscamos las cosas del Espíritu? Y ahí vas a inclinar la balanza para un lado o para otro. Oh, es que soy muy carnal. Porque mis emociones y mis razones están girando todo el tiempo en relación a las cosas de la materia. Eso es una mente carnal. Pero al principio de la iglesia, fundación, llegó tal punto de menosprecio a la materia, hasta tal punto que algunos movimientos comenzaron a interpretar las escrituras y a decir que Jesús, que Dios no había venido a este mundo en forma de hombre porque Dios no se iba a contaminar con la materia, porque la materia es mala. Por lo tanto, Jesús vino en una forma aparente, casi como si fuera una especie de holograma, de oleografía en la que hubiera llegado nuestro Señor, porque Él no podía tocar la materia. Y eso fue, o se le conoció como el movimiento del gnosticismo. Y esta semilla del gnosticismo, o de entender la realidad espiritual entre materia negativo y espíritu positivo, espíritu bueno, deseable, bueno y materia todo lo negativo, se quedó como una semilla, como un germen, como si fuera un virus latente, así como el herpes zóster, que una vez una persona lo adquiere, se queda latente en el organismo hasta que el sistema defensivo se altera o está débil y vuelve y sale. Las erupciones o lo que sale normalmente, las llagas que salen por el herpes, por el virus del herpes. Y eso por mencionar alguno de los virus que quedan latentes en el cuerpo humano conviviendo con su huésped, ¿no? Es como si dentro de la iglesia hubiese quedado este germen en el que menospreciamos todo lo que es materia. Y este pensamiento hay que erradicarlo por completo. A veces llegó hasta el punto de menospreciar el propio cuerpo, de menospreciar la sexualidad que Dios le dio al ser humano. Es decir, todo lo que sea reproducirse es malo, una visión completamente desviada del propósito original de Dios, por ese mismo germen que se inoculó en la iglesia, en la que vemos todo lo material como malo. El menosprecio del cuerpo, de la dignidad del cuerpo, de lo que somos. Y ahí es donde viene el propósito de esta charla. Porque Dios ha venido enseñando a lo largo de las Escrituras que todo lo que ocurre en tu vida afecta al mundo espiritual. Que el mundo espiritual y el mundo material son parte de una misma creación. Que el uno no vive sin el otro y que el uno se interfiere y afecta al otro, como si fuera una piscina y yo arrojo sobre esa piscina o sobre ese lago, sobre ese estanque de agua, arrojo una piedra y esa piedra comienza a hacer una especie de ondulación. Y esa ondulación se empieza a distribuir por lo que se llama el campo en el que se distribuye esa onda sería el agua, y empiezan a interferirse ese patrón ondulatorio, una onda con otra. Así funciona el mundo espiritual con el material. Todo lo que tú hagas acá repercute como si fuera un gong o como si fuera una campana cuando tú la presionas y se queda ondulando en el mundo espiritual. Cada mínima acción de la que hacemos acá repercute en el mundo espiritual. Y esa es la trascendencia y la importancia de la materia. Y por eso aquí en esta tierra nos estamos jugando algo tan importante. Nos estamos jugando algo supremamente importante en esta vida, en este mundo. Cualquier mínima acción puede hacer un efecto grandísimo. Miren, cuando tú en la calle saludas a alguien con amabilidad, le das una sonrisa a una persona, cualquier manifestación de amor que tú tengas
vida en esta tierra va a ser una resonancia de potencia 10. Ya les voy a decir de dónde saco el dato. Va a ser una resonancia de potencia 10. O sea, una sonrisa tuya va a afectar más que un agravio tuyo. El agravio tuyo o el factor, digámoslo así, de maldad, de herir, de malas palabras, de daño, de guerras, afecta a un nivel de potencia 3. Mas todo acto de amor afecta a un nivel de potencia 3. Por eso Dios tiene esperanza en este mundo. Por eso, a pesar de que escuchamos en los noticieros guerras, crisis financieras, violaciones, accidentes, cosas completamente nefastas, en el mundo espiritual, el factor de resonancia es de potencia 3. Y Dios sabe que por cada acto de amor que nosotros tengamos, vamos a resonar, a interferir en el mundo espiritual en un factor de resonancia 10. Por eso este mundo continúa a pesar de todo lo que ocurre acá. Y ahora preguntarán, bueno, ¿y de dónde sacó Pablo ese dato? Si tú te vas al libro de Números o al Levítico, Deuteronomio, cuando Dios le da la ley a Moisés, Dios hablándole al pueblo y expresándole y revelándole cómo es Él para que ese pueblo de sacerdotes pudiera transmitirle, Él les dice lo siguiente: y yo soy el Dios que expío los pecados y las transgresiones de mi pueblo hasta la tercera generación. Entiéndase pecado, transgresión, como cualquier cosa que violente la ley de Dios, la ley espiritual, la ley de amor por la cual Él nos creó, por la cual nos puso en esta tierra. Y esa violación va a generar una ondulación en el mundo espiritual hasta la tercera generación. O sea, cada acto en contra de la voluntad de Dios va a tener una potencia de 3, llega hasta la tercera generación. Pero miren lo que dice con posterioridad. Dice lo siguiente: más mi bendición, y ya vamos a hablar qué significa bendición, más mi bendición llegará hasta 10 generaciones. Así que todo acto que lleve bendición, que esté cargado de amor, que lleve la semilla de Dios, va a repercutir en el todo, tanto en la materia como en el espíritu, y va a ser una resonancia de factor 10, de potencia 10. Miren la responsabilidad que tenemos y miren el poder que tenemos cuando vamos comprendiendo cómo nosotros podemos interferir en el todo, en ese patrón que llamamos todo, y cambiar incluso el mundo espiritual. Porque en la materia, como ocurre aquí en la materia, ocurren cosas en el espíritu. Cada acto de amor que nosotros tenemos en la materia repercute y genera un cambio en el espíritu, porque estamos completamente interconectados. Materia y espíritu no están separados. ¿Qué sí está separado? La carne y el espíritu, no la materia y el espíritu. La carne está separada del espíritu, pero la carne son los deseos insanos respecto de la función de la materia en tu vida espiritual. Los apetitos desaforados o ver la carne, la materia como no es. Un ejemplo muy claro es el dinero. El dinero es simplemente un medio neutro. Yo con dinero puedo alimentar y crear un comedor para alimentar más de 10,000 niños desnutridos, o con ese mismo dinero puedo crear un centro para que personas se droguen y para producir más dinero y para llamar más personas que se droguen y para hacer una cantidad de imperio económico a razón de algo que va a destruir y que va a hacer daño. Y entonces el problema es del dinero. Miren que Dios es muy claro cuando Él dice, yo soy dueño del oro
plata. Y también dice lo siguiente: raíz de todo mal es el amor al dinero. Dios no dice, raíz de todo mal es el dinero. Es el amor al dinero. Y el amor al dinero es un aspecto carnal. El dinero es un aspecto neutro. Igualmente la materia. La materia es materia prima para decidir, y ahí está el punto, qué hacer con ella. En la materia voy a tener actos de amor que ya sabemos hasta dónde ejecutar, o actos de desamor que también van a tener una repercusión. Lo que pasa es que la repercusión del desamor es escandalosa. Miren, hoy vi una persona tan feliz en la calle. No, uno no se acuerda de que vio una persona feliz. Uno se acuerda del que vio llorado, del accidente de tránsito, del que está muy mal. Que tal persona está enferma, que tiene, ay, qué pesar. Pero si alguien te cuenta una historia feliz, sí, es que no nos da envidia. Pero normalmente, miren que nuestro problema es nuestra carnalidad, no es la materia. La materia es el instrumento que Dios da para que nosotros podamos aprender los actos de amor. Y es tan importante la relación que tiene la materia con el espíritu, que les voy a hacer una pregunta. Yo sé que algunos me la pueden responder, otros lo pensarán y puede resultar un poco desconcertante. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué nos entregó Jesús? ¿Qué nos entregó Jesús? Su vida. ¿Qué nos entregó Jesús? ¿Qué nos entregó? Perdón. Su amor. Muy bien. ¿Qué nos entregó? Su espíritu y su cuerpo. Bien. Su espíritu no lo entregó. Después sí. Muy bien. Su autoridad. Pero por ahí va. Todo está bien. Identidad, todo es maravilloso. ¿Qué medio utilizó? Reformulo mi pregunta. ¿Qué medio utilizó para entregarnos eso? Su hijo. ¿Qué medio utilizó? Seamos más concretos. Muy bien. Su cuerpo. El cuerpo de Jesús era etérico. El cuerpo de Jesús era físico. Por eso permitió en los evangelios que Tomás introdujera su dedo en la llaga del costado de Cristo, para que experimentara que su muerte y que lo que entregó era materia. Ahí entendemos el principio de cómo la materia cambia el espíritu, de cómo la materia interfiere en el espíritu. Porque Jesús, cuando muere, ¿el qué dice? ¿Cuáles fueron sus palabras? Señor, Elí, en arameo. Elí, ¿qué más dice? En tus manos encomiendo mi espíritu. Su espíritu no lo entregó, su espíritu se fue al Padre. Pero ¿qué les dijo la noche de Pascua en la última cena a los discípulos y a los apóstoles? ¿Qué les dijo? Este es mi cuerpo y esta es mi sangre, materia en su máxima expresión. Yo les entrego mi materia, la materia como llave para abrir algo espiritual. Y allá hay un misterio encerrado, el misterio de la salvación. Pero este misterio nos enseña a nosotros que la materia no es para nada despreciable. Porque si por la materia de la sangre, que es materia, y la materia del cuerpo, que es carne y es materia, se nos abre la entrada al paraíso. Entendemos entonces que hay un patrón de interferencia entre lo material y lo espiritual. ¿Cuál es entonces, qué hacemos con esa verdad? ¿Cómo comprendemos o qué
con esa verdad, con la verdad de que las cosas de la materia, eso nos da a nosotros una responsabilidad, porque tu cuerpo es una llave. Entiende esto. Tu cuerpo, así como el del Señor, es una llave. Es una llave. ¿Para qué sirven las llaves? Para abrir algo. Y si tú abres algo, ¿es por qué? Porque estaba cerrado. Tu cuerpo es templo del Espíritu. Cuando tú eres templo del Espíritu y entiendes la dimensión de aquello que estamos hablando, de que tu cuerpo es templo del Espíritu, tú eres una llave para que otros se conecten a esa fuente a la que tú estás conectado. Desde la materia. La imposición de manos no es la imposición de manos espirituales, es imposición de manos físicas. Es imposición de manos físicas. Miren, ¿saben cuál es la mejor definición de bendición que he podido lograr confeccionar, que he podido lograr encontrar? Y algunos pensarán, bendición es cuando a uno le va bien, cuando a uno las cosas le salen bien. Yo soy bendecido porque las cosas que hago me salen bien. Hice un trabajo, ay, qué bendición porque me salió bien. Pero si pensamos un poco más en el verdadero significado de la bendición y cómo opera la bendición, y la bendición en relación a lo que estamos hablando es cuando tu llave da la vuelta y abre una puerta espiritual. Cuando tu llave abre y hay un flujo espiritual. Y entonces, ¿qué es la bendición? Es la interacción del mundo espiritual, que es la voluntad de Dios, del reino de Dios en tu vida. Es la interacción de la voluntad de Dios haciéndose en la materia. Es la interacción de Dios en la materia. Esa es la verdadera bendición. Porque en el cielo no hay bendición. Pero Pablo, ¿qué estás diciendo? No se necesita. Porque el cielo ya es la bendición. En el mundo postrero no hay bendición, porque estamos respirando la bendición. Pero en la materia necesitamos ser bendecidos. Necesitamos traer lo que es en el Espíritu, como es en el Espíritu, que ese es el propósito del Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Es decir, traer la bendición del cielo, traerla a la materia. Ese es tu trabajo, ese es mi trabajo. Traer las cosas del cielo aquí en la tierra. Y eso solo se sabe entendiendo esa llave, que tú utilices esa llave. No le quites o no le restes valor a tu materia, no le restes valor al hecho de que tú no puedas ver más allá, no le restes valor a lo que has vivido, a tu inseguridad, que todo eso no sea más grande que lo que Dios te puede aportar. Apuntálate, ánclate, posiciónate sobre el punto de Dios, sobre el punto en que es Dios en ti, fluyendo a través de ti, y busca esa bendición, que es la interacción de Dios en la materia. Cuando digas a una persona, Dios te bendiga, entiende que es la interacción de Dios con la materia, con todo lo que es material a esa persona. ¿Saben? Hay algo que escucharemos mucho en relación al Espíritu Santo, y es una palabra que es muy utilizada. Yo sé que muchos pues la escuchan o la utilizan, y es unción, ¿verdad? ¿Qué es la unción del Espíritu Santo? Hablamos de la unción. Es una persona ungida, alguna persona que hable de Dios, o un sacerdote ungido, o un ministro ungido, o un predicador ungido. Es alguien que usa que habla y está ungido, ¿ya? Pero ¿qué es unción? La unción, ¿alguien me puede explicar qué es unción?
Por ahí va. Por ahí va. Por ahí va. Solo que lo quiero bajar a este tema, pero por ahí va. Eso se manifiesta en poder. O sea, el poder es la consecuencia de eso. La interacción del espíritu con la materia. Perfecto. Eso es la unción. Ni a mí me lo explicó. ¿Quién? Ni a mí. Esa es la unción. Cuando hablamos de unción del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo, que por eso espíritu, cuando choca con tu materia, eso es lo que llamamos unción. Unción es la interacción de la materia, que en este caso es nuestro cuerpo, con el Espíritu. Ese choque es lo que llamamos unción del Espíritu Santo. ¿Quieres ser ungido del Espíritu Santo? ¿Quiere? Sí. Choca con él. Utiliza la llave y producto de eso vas a recibir la unción del Espíritu. Esa es la interacción del Espíritu con Dios. Entonces, no pidamos, estamos en un grupo de oración, no pidamos Espíritu Santo, no más eso, no pidamos Espíritu Santo. Primero es el Espíritu Santo y segundo, en la medida en que yo interactúe con él, en la medida en que entienda que la unción es esa interacción con él, eso va a fluir de manera natural. No te tienes que proponer eso fluye, es la consecuencia natural de ese caminar. Sí, hablo de interacción cuando hablamos de cómo opera el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de unción o la manifestación del poder del Espíritu Santo, o unción es cuando el Espíritu interfiere con nuestro cuerpo, que es materia. Estábamos hablando de ser templo del Espíritu Santo, y producto de esa interacción con la materia es lo que a nuestros ojos físicos entendemos como unción del Espíritu Santo. Esa unción que es palpable, que se puede ver, donde hay poder, donde hay sanidad, donde hay milagros, donde hay profecía, donde ocurren cosas que en lo humano no pueden ocurrir, eso es lo que llamamos la unción del Espíritu Santo, pero ocurre sobre la materia. La unción es la acción del Espíritu sobre la materia, porque el Espíritu está en todas partes, pero cuando interactúa directamente con nosotros, llamamos de unción. Y como él interactúa siempre con un propósito, una misión, entonces ahí se configura verdaderamente la unción. Pablo, cuando dormimos y soñamos, estamos en la materia. Nosotros, los seres humanos, de eso igual se trata lo que estamos hablando hoy. Nosotros dentro de la materia estamos compuestos de mente, cuerpo, la mente e instinto. Mente, cuerpo, instinto. La mente a su vez se descompone en razón y emoción. Entonces podríamos decir que un ser humano es mente, razón, emoción e instinto. Eso en su configuración material. La mente se configura a través de la parte psíquica. La parte psíquica está relacionada con nuestra biología, ¿verdad? Pero también el sueño es como una especie de vestíbulo intermedio. Cuando estamos dormidos en determinadas fases del sueño, es como un vestíbulo intermedio donde todas nuestras fases humanas a veces pueden interactuar, y ahí recibimos lenguaje espiritual, ¿cierto? Es como un vestíbulo. Cuando digo un vestíbulo, es como un lugar intermedio, ¿ya? Que no es como Facundo Cabral, no es de aquí ni es de allá, pero es un lugar intermedio donde podemos recibir desde el Espíritu, y Dios lo muestra en las Sagradas Escrituras a lo largo. Por ejemplo, José, el intérprete de sueños, Dios hablaba a través de los sueños. También a través de, en la Biblia hay muchos, el Daniel, José el intérprete. Dios habla continuamente allí. Los sueños es un campo de acción para recibir lenguaje de Dios. También lo dice el profeta Joel. Joel dice que en los últimos tiempos la iglesia va a tener sueños donde Dios va a revelar cosas, donde Dios va a hablar. O sea, que es un vestíbulo donde puede hablar
también habla la mente. Y también hablan los instintos. ¿A quién no le ha pasado que han hablado los instintos en sueños? Todos, correcto. Es un vestíbulo. Ahí puede entrar todo. Porque muchas veces en los sueños se dicen cosas pues, que no han sucedido, pero que suceden. Sí, profético. Eso es profecía. Es como si uno se traslada al reloj. Correcto. Es el espíritu. Correcto. Correcto. ¿Ibas a decir algo? Y charlas son interactivas, eso sí. No confundir unción con sacramento. No confundir unción con sacramento. Aunque en los sacramentos hay unción, pero es una unción como signo material. Por ejemplo, en este caso sería el crisma. El crisma que le untan al niño o a la persona que está siendo bautizada, ¿cierto? Que es símbolo de unción. Sería como una primera unción material. Lo que pasa, bueno, y ahí realmente ocurre una interacción, ¿cierto? Del espíritu con la materia. El problema es que ya en lo que se supone que es la confirmación, las personas confirmadas deberían ratificar aquello que esa unción que recibieron en el bautismo, pero muchas personas lo hacen simplemente por tradición o porque hay que hacerlo y no son conscientes de lo que están haciendo. Y cuando yo no soy consciente de lo que estoy haciendo, el efecto es como casi que muchos van de pasotas menospreciando el don de Dios, como teniendo a Jesús al lado y menospreciarlo como que sí, si fuera cualquier cosa. Perdón, y la segunda pregunta que estás hablando es del desdoblamiento que faceta en nuestra vida. Eso es otra cosa, eso es otra cosa, y a veces puede ocurrir que el espíritu puede tener ciertas interacciones y la típica experiencia de la persona que se está viendo por fuera del cuerpo, ¿cierto? Es una manifestación de que somos espíritu. Y el que está ahí ve a su cuerpo y se asusta. Y conozco varias personas, yo mismo practicaba eso en mi antigua vida. No es bueno cuando estaban haciendo todas esas técnicas de meditación, y eso puede traer consecuencias peligrosas, muy peligrosas, practicar todo ese tipo de cosas. No, eso es otro tema hablando, eso aparte, eso lo hablamos después, eso es otra. Bien, estamos hablando de unción del Espíritu Santo, que es la interacción del Espíritu Santo con la materia. Esa unción era la unción con un signo material que era literalmente el aceite. El ungido del Señor se refiere a Jesús, el Mesías. De hecho, la palabra Mesías en hebreo significa ungido, alguien que está diseñado para una misión. El ungido en mayúsculas es el Cristo. Cristo en griego significa lo mismo que Mesías, el ungido, el que ha sido llenado con aceite para una misión, que representa la acción del Espíritu Santo en esa persona. O sea, que materialmente la unción del Espíritu Santo se representa con aceite, ¿no? Y también, según leemos en la carta del apóstol Santiago, él habla de los enfermos. Si en una congregación hay enfermos, busquen a los ancianos y la oración de fe sanará al enfermo. Vayan y lleven al enfermo de los ancianos de la congregación, y ellos, por medio de imposición de manos y con aceite, van a orar por el enfermo y el enfermo sanará. Eso hace parte también. Esa unción representa la acción material del Espíritu Santo. Pero ahí me estás llevando a un punto muy interesante, y es cómo la materia, miren que incluso utilizar los elementos del agua bendita o lo que llaman los sacramentales, o bendecir, voy a bendecir este lugar, es exactamente lo mismo. Cuando yo voy a bendecir, es que voy a ungir ese lugar, es que la manifestación del Espíritu va a estar en la materia, va a interferir con la materia. Ese es el poder y esa es la llave que tenemos los hijos de Dios. Si supiéramos la autoridad y el poder que Dios nos da cuando somos conscientes de quién habita en nosotros, y pudiéramos ver por un segundo siquiera lo que pasa en el mundo espiritual cuando tú llegas a un lugar y pisas, lo que ocurre en ese lugar cuando hay una persona consciente. Miren, los demonios saben donde hay una persona que es consciente de ser portador del Espíritu de Dios. Ellos saben y se esconden y corren de un lugar y se sienten incómodos frente a tu presencia. Cuando hay alguien que es consciente de eso, y Él procura que no nos hagamos conscientes de ese mundo espiritual.
Y entonces si entendemos que la relación desordenada frente a la materia, el apóstol Pablo le llama mente o ser carnal, ¿cómo nos deshacemos de esa mente carnal? ¿Cuál es la llave que nos lleva? ¿Cuál es el mecanismo que podemos utilizar para dejar de ser carnales? Es entendiendo que es ser espirituales. Entonces, si ser carnal es la medida desbordada hacia las cosas materiales, entonces ser espiritual es la medida en la que yo busco que lo espiritual interfiera en lo material. Una persona espiritual es aquella que procura que lo espiritual interfiera en su ambiente material. Hay formas en las que yo puedo parecer ser espiritual aún sin serlo. Hay muchas maneras que yo puedo utilizar. Yo puedo, por ejemplo, ayunar. Yo puedo, por ejemplo, hacer un devocional todos los días a las 7 de la mañana. Yo puedo tener una oración predilecta que saque de la billetera todos los días y hacer una oración. Y yo puedo pasar por determinado lugar sagrado y santiguarme. Yo puedo andar con una Biblia debajo del brazo. Yo puedo saberme varios versículos de la Biblia en diferentes idiomas y traducciones y enseñarlos y predicarlos. Yo puedo pararme delante de un púlpito y enseñar. Yo puedo tener una cadena de radio y tener un programa donde oro por personas. Y todo eso puede parecer espiritual. Pero ser espiritual no es de parecer. Ni toda práctica que parezca espiritual realmente es el reflejo de que alguien espiritual está detrás de esa práctica. ¿Ya? Porque la práctica o el hacer no me hace ser espiritual. El cumplir determinados requisitos legales, religiosos, rituales, no me hace ser a mí espiritual. No me hace ser. Y esa ha sido una gran confusión por la que hemos pasado como iglesia. Que el hacer estas cosas me hace espiritual. Y pensamos que aquel que no las haga es menos espiritual de aquel que las hace. De hecho, A enseñarnos a ser espirituales. La ley es esta, pero no es que si usted hace eso aquí de la letra, usted esté encontrando la verdad. La verdad se encuentra a través de este camino. Correcto, correcto. Parte de eso fue lo que nos vino a enseñar nuestro Señor. Pero entonces, ¿cómo me involucro yo con esas prácticas espirituales? ¿Dónde está mi corazón? ¿En la práctica o en algo más? Entonces, ¿qué me hace ser espiritual realmente? Algunos dirán, yo lo he dicho muchas veces acá, ser espiritual es seguir al Espíritu, pero no lo voy a reducir a eso. Aunque es verdad eso, no lo voy a reducir a eso. ¿Qué es entonces ser espiritual? Ser conscientes de la presencia de Dios. Buscar la verdad. Es la actitud de un ser espiritual, definitivamente. ¿Cómo soy verdaderamente espiritual? No puedo ser espiritual si no conozco al Espíritu. Yo no puedo ser espiritual porque voy a grupos donde hablan de ángeles, porque voy a grupos donde hablan de meditación, porque me gusta aprender de cosas de extraterrestres, de yoga, de feng shui, de energías. Yo no soy espiritual. Uy, qué tan espiritual, qué tan lindo, mira cómo se viste, mira cómo habla de pausado. Eso no te hace más espiritual. Eso no cambia tu materia. Solo las verdaderas prácticas que son del espíritu cambian tu materia. Solo tiene esa capacidad. Cuando no, vamos a estar entretenidos en una cantidad de parafernalia que se hace espiritual, que me hace sentir espiritual, pero soy igual y nada cambia en mí. Creo que cambia, pero no cambia en mí. El espíritu realmente transforma. Entonces, si quiero ser espiritual, primero tengo que conocer que soy carnal. Primer paso a ser espiritual es conozca su carnita.
conozca la carne que le pesa. Quiero ser espiritual, me voy a dedicar a conocer mi carne. Mi mente carnal, no la materia, sino mi mente carnal. ¿Qué es mi mente carnal? Los deseos desordenados que tenga frente a la carne. Ese es el primer paso. Para ser espiritual, el primer paso es reconocer lo carnal que soy. No hay peor enfermedad del alma que no reconocer lo carnal que soy. Y decir cosas como, es que como soy humano, es que todos nos equivocamos. Esa no es la de alguien que quiere realmente caminar en el espíritu. La perspectiva de alguien que quiere caminar en el espíritu va a buscar entender qué es la carne que no está dejando que el espíritu hable lo que tenga que hablar. Porque el problema nuestro es que nuestra carne nos está hablando todo el tiempo y habla tan duro, así como estoy hablando yo ahora, que no permite escuchar al espíritu que siempre nos habla. El espíritu siempre nos habla, y no estoy hablando del Espíritu Santo. Estoy hablando de tu espíritu. Tu espíritu te habla a ti también. Tu espíritu, el que creó Dios. Miren, cuando Dios en Génesis dice, y creó los animales, y creó al hombre, y creó la luz, y separó las tinieblas, el agua del cielo, dijo, en cada acto creativo de Dios, terminaba diciendo lo siguiente, y vio que era ¿qué? Que era bueno. Entonces la materia es ¿qué? La materia no es mala. El problema es la actitud de nosotros respecto a la materia. Y eso es lo que puede ser malo o bueno, no la materia. Nuestra actitud frente a la materia. Evaluemos cómo estamos en esa actitud frente a la materia. ¿Cómo estamos frente a la materia? ¿Cómo estás tú? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Qué vas a vestir mañana? ¿Qué vas a comer? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Qué es lo que ocupa el mayor tiempo de tu mente? Y ahí vas a encontrar qué tan espiritual y qué tan carnal eres. Nos va a sorprender. Yo hago este examen y a veces prefiero hacerme de pasotas y no hacerlo, porque me doy cuenta qué tan carnal soy. ¿Cuánto tiempo de mi día a día me ocupo de la materia, de ese apego, de ese temor? Porque la materia produce temor. ¿Y sabes por qué la materia y las cosas de la materia producen tanto temor? Porque afortunadamente, para algunos lamentablemente, tú y yo, aquí entre nos, y solo se queda aquí, sabemos que un día nos vamos a morir. Y sabemos que toda relación con la materia va a tener un fin. Y nos preocupamos de todo lo que va a tener un fin. Y es muy cortico. Yo hace nada era un niño que corría y jugaba fútbol y va pasando el tiempo y yo en qué momento esto transcurrió tan rápido. Y es que la vida es muy fugaz. Y nos preocupamos de cosas que son completamente fugaces. Y no de la interacción. Y ahí es donde viene el consejo. No de la interacción que pueda tener las obras que yo haga ahora en amor y cómo vayan a repercutir en el mundo espiritual. No me estoy preocupando del eco de décima potencia, sino que me estoy preocupando es de cómo voy a sobrevivir en un mundo que sé que ya tengo perdido, que sé que ya me voy a morir. Me estoy ocupando de cosas que son intrascendentes. Cuando digo intrascendentes es que no van a trascender. ¿Y saben qué dice Dios? Que es maravilloso. Aquel que se ocupa de las cosas del reino y del espíritu, aquel que quiera producir eco a décima potencia, dice, esas cosas que te preocupan de la materia, yo te las voy a suplir, yo te voy a ayudar. Solo pruébame, solo hazlo, es una promesa. Y si te ocupas del reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a ser añadido. Y cuando él dice todo lo demás, se está refiriendo a todo lo que no es inherente al espíritu. Él te está diciendo, me voy a ocupar de tus hijos, de tus padres, me voy a ocupar del colegio de tus hijos, me voy a ocupar
del esposo o esposa que van a tener, me voy a ocupar de tu pareja, me voy a ocupar de tu profesión, me voy a ocupar de tu carro, me voy a ocupar de qué te preocupa, de tu vida material, para que tus intereses no se desborden hacia la materia, sino hacia mí. Y miren que tenemos un aliciente para hacerlo. Una sonrisa puede mucho. Un acto de amor puede demasiado. Es un poder grandísimo que tenemos para cambiar las cosas allá en el espíritu. Cuando tenemos actos en esta tierra, en el cielo no están impavios, allá no están como viendo en una pantalla en que nos equivocamos. Allá están esperando que el cielo también cambie, porque el cielo cambia con la materia también. El cielo no es una cosa inmutable y esta cosa está completamente aparte. Jesús lo demostró con su cuerpo, que entregando su cuerpo pudo afectar el cielo porque nos abrió las puertas del cielo y afectó la tierra también. Y así mismo es tu vida, porque tú eres discípulo. Tú haces lo mismo, tú abres el cielo y abres la tierra. Cuando Jesús le da las llaves a Pedro y les dice, te he dado las llaves del reino, y después les dice a los apóstoles, aquello que desataren y ataren será atado y desatado, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Saben qué nos están diciendo? Que tenemos la autoridad de anclar y de unir la bendición, que es la interacción del cielo con la materia, con la tierra. Y te digo, y la buena noticia es que tú eres un transportador, tú eres un transporte de esa interacción, y eso se llama unción, y está allí para quienes lo quieran. Sientes que estás pasando mucho tiempo pensando en las cosas de la materia, pues comienza a pensar en la responsabilidad que tienes para que ese caminar espiritual no sea una carga, que porque ayunas, que porque vas a algún lado, que porque vas a un grupo de oración. No, es porque tu relación con Dios y esa responsabilidad se mide en actos. Y esos actos de cara afuera, produciendo cosas en ti, van a hacer que te preocupes menos por las cosas que antes te preocupabas, porque la promesa de Dios va a ser efecto como una ley espiritual en tu propia vida. Y aquello que estás buscando y que te da tanto temor, pues ya no será tanto, porque el Señor suplirá conforme a sus bienes en gracia. Esa es la verdadera provisión de Dios. Aquel que comienza a vivir en las leyes del reino de Dios. Así como la materia tiene unas leyes, el espíritu también tiene unas leyes. Y nuestra vida empieza a transformarse tan natural. Yo comienzo a ver que esto es natural, que los actos de amor tienen una repercusión en lo espiritual, en el todo, que Dios comienza a suplir con sus bienes en gracia, en gloria, y que Él comienza a ocuparte de tus cosas, de las que antes te daban temor, y entonces ya no tienes que fingir con estas prácticas, no que sean malas, sino que las vas a hacer porque te nacen, por gratitud, porque quieres un devocional, porque quieres entender más para seguir practicando más. Y no será entonces la vida espiritual una carga, porque quien vive la vida espiritual como una carga, si tú estás sintiendo una carga y dices, esto del espiritual es muy duro, entonces es que no estás viviendo en el espíritu, sino que estás viviendo las leyes del espíritu con las leyes de la carne, con las leyes de la materia, cuando son muy diferentes. Ese es el problema. Cuando escucho personas diciéndome qué tan duro es la vida cristiana, yo digo, pero ¿qué Dios tenemos? Tenemos un Dios diferente. ¿Será, Señor, que tú tienes muy duro para algunos o para otros no? Pero puede ser el proceso, porque al principio es duro, pero claro, después se hace muy fácil. Es la actitud frente al proceso, claro, claro. No juzguemos tan duro, pero hablo con máximas para que entendamos el punto. Entiendo, y todos pasamos por procesos, ¿no? Todos pasamos por procesos de aflicción. La aflicción, quien está en medio de la aflicción, entendiendo algo de su vida, duele. Mira cuando te están quitando los puntos de una operación, o cuando te están haciendo hace como 2 años que estaba jugando con mi hijo David y de pronto lo halo fuertemente de los bracitos, jugando, y después el niño se quedó quieto y empezó a llorar. Y yo dije, Dios mío,
y ese sentimiento de culpa que le hice a mi hijo, yo soy malo, peor, por brusco, por jugar esos juegos tan bruscos, y el niño que allá habrá muy temprano, yo no me había duchado, corro a la ducha para llevarlo a urgencias, y el niño llorando que porque no podía mover la mano y quietecito. Ya, Dios mío, ¿qué pasó? Lo llevo a urgencias, entonces que le iban a hacer una radiografía. Yo decía, Dios mío, una tontería, yo no sabía que las manos de un niño, los brazos eran tan frágiles, sufriendo por eso, de verdad como el peor de los padres. Y de pronto cuando el médico iba saliendo de donde estaba evaluándolo de esa camilla, de ese centro de urgencias, él se devuelve y dice, se me acaba de ocurrir algo. En un movimiento al niño, 2 movimientos en realidad, y le dice, mueva el bracito. Y el niño lo mueve, ¿le duele? No, no me duele. Entonces él me explica que existe algo que le llaman brazo de niñera, ¿cierto? Que los niños cuando no se les forman bien todavía los tejidos y no están fuertes, entonces ellos tienen eso como sueltecito y que es muy fácil que se les como disloque ahí y que hay un movimiento precisamente para ese brazo de niñera y me lo enseñó a hacer y ya me lo aprendí muy bien la lección. Y dolió para él, pero en realidad lo que le hizo el médico ahí cuando le hizo ese movimiento, el niño gritó, pero hizo algo bueno. Lo mismo ocurre con el Señor, ¿cierto? Que a veces está haciendo algo, está reacomodando y el reajuste duele. Y a veces tenemos que pasar, estamos tan llenos de carne que la muerte a la carne duele. La muerte a la carne duele. Cuando tú estás apegado a algo y que te desapeguen, duele. Tú estás apegado, aferrado a una creencia o a un ideal, a un falso ideal. Cuando Dios te lo arrebata, te lo arranca y te muestra la verdad, duele. Ay, pero después se siente tan bien. Cuando Dios te quita y te saca de una mentira, cuando te saca de una relación que no tiene sentido, se siente tan rico, pero en el momento se la pasa terrible. Sin embargo, el ser espiritual es verdaderamente caminar en libertad, Si tú no te sientes libre como creyente hoy, si tú te sientes como atado, como pesado, es porque muy seguramente estás viviendo en los deseos y las inclinaciones de la carne y estás ciclando en los deseos y las apetencias de la carne y por eso te sientes así y no has cedido a lo que el Espíritu quiere contigo. Y el Espíritu te quiere usar. Y el Espíritu quiere hablarte. Y cuando escuchas mucho la carne, se hace tanta bulla interior que no escuchas al Espíritu. Y ves que cuando alguien escucha al Espíritu dices, wow, qué persona tan maravillosa, ¿por qué no oras por mí? ¿Por qué no callas tu carne y escuchas al Espíritu? ¿Cómo? Serviola. ¿Por qué no escuchas al Espíritu? Si el Espíritu todo el día te está hablando. No estoy diciendo que la oración de intercesión no vale. Entiendan el punto, por favor. Pablo, el arrepentimiento y el perdón pueden hacer desaparecer ese. Definitivamente sí. Entonces, cuando siguen esas ataduras, generaciones, quiere decir que no hubo un arrepentimiento, perdón, para que se sigan dando. Mira, lo que estás diciendo es importante. Cuando imaginemos cualquier acto de desamor en este mundo, genera un efecto ondulatorio que repercute en el todo, hasta en el mundo espiritual, ¿cierto? Cada acto implica una reacción en cadena que se va a ir hasta, no sabemos hasta cuándo va a llegar esa reacción en cadena. Cualquier acto. Una mala palabra o una buena palabra tienen una reacción en cadena. ¿A qué me refiero con una reacción en cadena? Tú miras bien a alguien y lo saludas y lo atiendes bien y esa persona estaba mal de ánimo y de pronto dice, qué bien, me sentí bien atendido, bien con esta persona y ya se le alegra el día.
Y entonces la persona que se le alegró el día va y se encuentra con una persona que de pronto le debía dinero y dice, no, sabes que te perdono. Y al que le perdonan va y dice, ay Dios, gracias. Y va y abraza a la esposa que quería una, no la abrazaba desde hace tiempo. Entonces la esposa que estaba herida con una tía porque tenía una rencilla familiar, siente algo y empieza una reacción en cadena que tú no vas a saber hasta dónde va a llegar. Dios te la va a mostrar cuando pases de este lado. Te va a mostrar todas las reacciones en cadena. Todas. De todo lo que hemos hecho. Sin juzgar, solo para que tú lo veas. Sí. Tú vas a ver todas las reacciones en cadena porque Dios te va a enseñar la verdad. Pero a él eso no lo va a tocar. Pero tú vas a saber la verdad. Y a degustar de la misericordia, vas a ver desde una perspectiva de misericordia. Pero si le dices no lo quiero ver, ya eso será problema con Dios. Bien. Entonces, digamos, si todo es una reacción en cadena, cuando yo perdono, por ejemplo, que la falta de perdón es un acto de desamor, es como si a ese patrón de interferencia yo le pongo esto y ese patrón de interferencia se rompe y no sigue generando. En el mundo espiritual, en el mundo material, puede seguir fluctuando. En el mundo espiritual no sigue repercutiendo el perdón. En el mundo material, los actos siguen como una reacción en cadena. En el mundo espiritual se frena. En el mundo espiritual se frena. Ejemplo. O sea, es el revés. Ay, no, tampoco. La parte... Voy a poner un ejemplo muy claro. Siempre va a ser duplicada, triplicada en el cielo, ¿cierto? Y aquí la parte, y la parte mala ya se detiene, pero aquí la parte mala se triplica. No, aquí sigue generando una consecuencia. Ejemplo, por ejemplo, una persona que tiene VIH positivo, ¿cierto? Va y contagia a una persona, ¿cierto? Y tienen un hijo en esa relación. El niño salió VIH positivo, ¿ya? ¿Qué culpa tiene el niño de lo de los padres, no? Él es una consecuencia de eso, ¿ya? Ellos se arrepienten, digámoslo, por todo, por la situación, por lo que pasó. Espiritualmente, el efecto gong, el efecto ondulatorio, el efecto de potencia se entiende en el mundo espiritual, el poder del perdón. En el mundo material, la consecuencia del VIH en el niño continúa, ¿cierto? Salvo que Dios tenga un milagro, una intervención, que lo he visto, y no una vez, cómo Dios interfiere el curso natural de los actos, y a eso le llamamos milagro. La definición de milagro es cuando Dios interfiere en las leyes naturales, interfiere en las leyes de la materia y las moldea. Eso es un milagro. Es la intervención de Dios en una ley natural. Por eso hay una diferencia entre el don de milagros del Espíritu Santo y el don de sanidad, por ejemplo. El don de sanidad es cuando Dios sana, y muchas veces sana interviniendo o favoreciendo la misma sanación del cuerpo, pero la potencia. Y el milagro es cuando Dios da una vuelta a la materia, por ejemplo, cuando crece un hueso. Eso no pasa, eso es una materia que no existía y Dios la pone ahí. Eso es un don de milagros. El don de sanidad opera de manera diferente. Entonces es una manera muy interesante de ver la acción de Dios. Entonces, vuelvo al tema de lo espiritual. Ser espiritual es ser consciente de la responsabilidad que tengo para interferir en la materia. El espiritual puede juzgar las cosas de la materia, pero quien está en la materia no puede juzgar lo espiritual, porque no lo puede ver, porque no lo ha experimentado. Yo no puedo juzgar lo que no he experimentado. Yo no puedo ser juez de aquello que no estoy viendo y de lo que no he sido testigo. Un juez sin testigos es un juez ciego. Mas nosotros, degustando lo espiritual, podemos juzgar aquello que es material y saber qué es bueno y qué es malo, porque en el espíritu estamos viendo la repercusión. A eso se le llama la convicción de juicio, justicia y pecado, cuando el espíritu me hace ver la consecuencia que trasciende desde la materia hacia el espíritu y el daño que nos hace. Entonces ya las cosas no son malas porque Dios dijo que sean malas. Las cosas son malas porque te hacen daño. Las cosas son malas porque te hacen ignorante, porque te hacen esclavo.
No porque exista una entidad que se llama maldad y que carcome todo. No, es porque te daña, porque te autodestruye la creación. La maldad es el amor que no damos. El amor que nosotros no damos es el amor que vamos a necesitar después. ¿Qué vamos a necesitar después? La vida es caminar sembrando. Somos sembradores. Miren qué responsabilidad y qué autoridad tan grande. Hoy venía con otro tema a petición de Juan David, pero pensé que de qué me sirve hablar de otras esferas del mundo espiritual, que era el tema que traía, si no vamos a nuestra responsabilidad en lo espiritual. ¿De qué sirve hablar del mundo espiritual, de las posesiones, de qué diferencia hay entre una y otra, si no comprendemos la responsabilidad que tenemos espiritualmente hablando? No tiene ningún sentido. Tú eres plenamente responsable. A partir de mañana, de hoy mismo, mira qué actos de amor puedes dar. No los escondas, no los ocultes. Vas a ver a Dios manifestarse. Y ese efecto onda, eso va a rebotarte a ti, eso va a rebotar. El cielo se emociona porque el cielo cambia cuando tú haces eso. El cielo no permanece igual cuando la gente ama, no permanece igual. Estamos cambiando la realidad de allá. Allá no es una cosa inmutable separada de esto. Y aquí esto no es una perdición, una podredumbre esperando una redención eterna. Aquí hay mucho que hacer y tú eres parte de eso. Y Dios te ha puesto a escuchar eso por esta razón. ¿Cómo se hace esa fusión? ¿Cómo se hace esa interrelación? ¿Cómo se hace que el mundo espiritual está entre nosotros y hace parte de ese mundo espiritual tanto lo bueno como lo malo, me imagino? Pero ¿cómo se conviven esas dos cosas? ¿Me hago entender la pregunta? Cuando tú eres templo y eres consciente que eres templo del Espíritu Santo, al ser templo del Espíritu Santo, imagínate que tú eres como un faro encendido, ¿cierto? Tú ya eres portador de eso. Y que tú sabes que ese faro o que esa linterna, esa lámpara que tú eres, emite una luz no propia, sino que es una luz en Dios que está en ti, ¿cierto? Porque la luz que nosotros podemos brindar desde la carne es mínima. Entonces, esa luz tú debes alimentarla en Dios y esa luz expresarla en actos. La luz de Dios o el amor o la luz que es amor se expresa completamente en actos. La forma en entender eso es hacer conciencia de que lo eres y teniendo actos de amor, comprendiendo tu carne y cómo tu carne te lleva a tener actos de desamor todo el tiempo, minimizando los actos de desamor en virtud de los actos de amor que vas alimentando todos los días. Ahí está el secreto de esa interacción. Y esa interacción o esa repercusión que tú quieres ver o entender va a llegar a ti como consecuencia de esa práctica tan sencilla. Eso va a llegar a ti a manera de sincronicidades que se van a ir produciendo en tu vida, cosas que tú vas viendo, pero esto por qué me está pasando, pero esto por qué viene a mí, y simplemente es la reacción de lo que tú estás haciendo, es el añadido que Dios te va poniendo a todos aquellos que van caminando en su reino. Lo que pasa es que a nosotros igual tenemos una dificultad y es que somos como los mineros, ¿no? Los mineros que están abriendo socavones, que van viendo la lucecita pero van martillando. Así somos nosotros somos como esos mineros que estamos abriendo brecha y haciendo que la luz entre a este mundo. Eso es lo que eres tú, eso es lo que Jesús quería con su iglesia, eso es lo que Él está anhelando con su iglesia, que nosotros traigamos el reino de Dios acá y que iluminemos las conciencias de las personas y que cuando ores por alguien seas consciente de esa comunión espiritual que tienes y puedas transferir algo de lo que tú has recibido. Una iglesia despierta, caminando en poder y caminando en autoridad, una iglesia espiritual, que si bien puede tener todas las prácticas que mencioné anteriormente, que esas prácticas definitivamente sean precedidas por un amor verdadero y por una relación y una intimidad con el Espíritu Santo, y no que las prácticas sean simplemente en ausencia del Espíritu la única forma en la que yo puedo sentirme cómodamente con lo espiritual que no soy. Cuando se habla de que el pecado trae la muerte, es parte de esa repercusión, digamos, 100%.
Es eso, es eso. Tú lo has dicho perfectamente, es eso. La repercusión del pecado es precisamente eso, es aislarnos en la materia y desligarnos del espíritu. Cuando se habla de muerte, es muerte material y desligada del espíritu. Es totalmente eso. ¿Cómo estamos de tiempo? Muy bien, sí, sí. Perfecto. Uh-huh. Digamos que ese acto es potente porque nace del Espíritu Santo, pero es posible que ellos se hacen ese acto. Si una persona no tiene el Espíritu, digamos, hace una sonrisa, eso genera también una repercusión, pero en una misma medida. En la misma medida general, en la misma medida. Pero cuando es movido por el Espíritu, a ver, si genera, o cualquier acto de amor va a generar una onda, ¿cierto? Va a generar una repercusión en el todo, tanto en el espíritu como en la materia. Cuando esa manifestación de amor nace de la voluntad del espíritu, si bien va a tener una onda también, esa onda va a ser completamente diferente porque esa onda va a ser en el propósito y tú vas a ser consciente hasta dónde va a llegar esa onda. Por lo tanto, va a ser, digámoslo así, que mayor. No sé si era la pregunta y respondí un poco mal al principio. No tiene la misma trascendencia, para responderte mejor. Eso fue lo que dije con toda la retahíla. No tiene la misma trascendencia. Cuando lo hago en el espíritu, va a tener más repercusión. Pero aún sin el espíritu tiene repercusión. Todo acto de amor. Saben que nosotros no vamos a ser juzgados por cuántas veces hayamos ayunado, nosotros no vamos a ser juzgados por una cantidad de cosas que nos preocupan más. Y el ayuno es maravilloso, otro día hablaremos del ayuno. Para que no crean que estoy menospreciando todo esto de lo que estoy hablando. Simplemente estoy hablando de lo que es y de lo que no es. No estoy diciendo que sea malo, pero estoy hablando de lo esencial. En realidad, nuestro juicio, tu juicio, yo no sé qué cartones tengas, yo no sé por cuánto te hayas esforzado en tu vida, no sé cuál es el producto de la obra de tus manos, de tu mayor creación, de lo que más te enorgullezcas en esta vida, por lo que más te hayas esforzado. Es que yo quería tener esto y me esforcé y le dediqué alma, vida y corazón. Nada de eso va a servir, ni nada de eso hace efecto en el mundo espiritual. Nada de eso tiene efecto en el mundo espiritual. Habla del espíritu, puede actuar sin conciencia de él, sin dejar. Sí, claro. Sí. Lo que quiero decir es, si es de actuar en el espíritu, pues porque pueden haber muchas más personas sin conciencia del espíritu, que actúen más parecido a Jesús que una persona que conozca al espíritu y conozca a Jesús. Pero lo que quiero preguntar va muy ligado con lo que dice Messi. En esa ignorancia del espíritu, pero en el actuar, como si teniendo, sí. todos lo tenemos. Así es. Esa vara con la que esa vara con que me va a medir Dios. La vara es el amor. Va a ser, exacto, va a ser tenido en cuenta igualmente, así sea desde la ignorancia. Sí, nos preocupamos mucho, Daniel, por las formas, pero está bien. Es el abogado, pero... Traducir en palabras más. Ok, mira, hoy estoy hablando simplemente de la materia versus el espíritu y cómo la materia interfiere en el espíritu, para que como iglesia no caigamos en el error de menospreciar la materia, ¿cierto? Y de simplemente decir toda la materia es mala porque la materia es muy buena y Dios la creó. Ejemplo, el cuerpo de Cristo, ¿ya? Ahora me estás llevando a otro plano, me estás llevando al plano de las acciones, de los actos de amor de aquel que desconoce o que está desligado de Cristo y del templo del Espíritu Santo y de la experiencia de fe a otro que no la tiene. Si bien esos actos de amor van a repercutir, Dios necesita, para que una persona realmente sea espiritual, independientemente de los actos de amor,
que en realidad es lo que va a procurar la libertad en el ser humano, porque yo puedo tener muchos actos de amor, pero caminar como también en un velo de no saber quién soy y en un velo de no comprender la realidad del amor y no entender el propósito que Dios tiene conmigo y no tener una guía. Y ahí es donde está el problema, porque cuando yo no tengo una guía, tarde que temprano esos actos de amor, si bien pueden parecer producto o parecer amor, pueden venir de algo egoísta, de un yo egoísta. Pero cuando nosotros somos guiados por el Espíritu nos va a mostrar cuándo proviene de mi yo y cuándo proviene del Espíritu. Y todos los actos que nacen de la carne, carne son, mas los que nacen del Espíritu, Espíritu son. Pero eso ya es arena de otro costal, es de lo fundamental, porque yo puedo tener actos de amor que parezcan de amor, que sean como amor, incluso sean buenos en sí, pero que no repercuten, digámoslo así, para mi crecimiento espiritual, porque Dios quiere que los actos de amor sean o provengan del Espíritu, no desde el yo. Sí, para que esos actos de amor me den crecimiento personal. Esos actos de amor van a ser buenos para el todo y van a repercutir a la 10ª potencia. Pero va a llegar un momento en que Dios te diga que esos actos de amor no provengan de tu ego, no provengan de tu yo, sino solo del Espíritu. Y eso es lo que Dios está buscando en sus siervos, pero eso es otro tema muy profundo que hablaremos otro día. Correcto. Tiene para la materia, pero tiene para la materia, porque si yo beneficio a alguien por ego o por no ego, va a ser beneficiado y ese acto va a ser bueno, pero para mi crecimiento espiritual yo voy a permanecer en tinieblas. Y ese es el problema. Y es muy real y concuerda con ese versículo. El problema es que yo voy a estar en tinieblas y Dios quiere que nadie esté en tinieblas. Y esos actos de amor per se no son una llave. Son buenos, pero no son la llave para mi libertad. Y Dios quiere la libertad interior de todos. Por eso que, pues, pudiendo como a las parábolas y demás, entre más cercanos estamos al Espíritu, entre más conozcamos, más grande va a ser esa repercusión, es decir, porque más responsables somos de lo que estamos haciendo. Correcto. Pues me apoyo como a la parábola del fin de semana de la iglesia, del administrador, la de los talentos, que entre más tengamos no nos van a exigir, incluso la justicia humana también funciona así, pero entonces vendríamos a que somos más responsables entre más cercanos seamos y la repercusión, además de verse, digamos, elevada o potenciada, además va a tener una magnitud más grande por la cercanía con el Espíritu. Correcto. Es así. De hecho, quien primeramente se da cuenta es la persona que está siguiendo al Espíritu, porque va a haber una libertad interior. Y en la medida en que tú te empiezas a sentir libre interiormente es porque tus actos ya van dependiendo no de ti, sino que van siendo la respuesta al Espíritu. Y esa es la verdadera libertad. Y lo contrario, cuando pecas, más duro es ese arrepentimiento, más duro es esa conciencia de juicio, justicia y pecado, porque pues digamos que ya conocías lo que te está pasando y aún así recaíste, aún así privilegiaste de la carne, el mundo sobre el Espíritu. Claro, eso es llevándolo a una analogía muy banal, es como, sí, también el valle espiritual, pero es como si yo, digámoslo así, estoy sucio, estoy empantanado, tengo otras pantaneras, ay, qué mal me da pasar por otro pantanero si estoy sucio, pero cuando yo estoy limpio y piso algo y estoy engalanado, tengo un buen atuendo, estoy pasando por un pantanero, yo me la pienso 2 veces, es exactamente lo mismo. Tú no te quieres revolcar en el fango, ¿no? Las palabras que dicen que eso lo dijo él en el cenáculo, en el lavatorio de pies. Yo he venido no a ser servido, sino a servir. Servir es acto de amor, es la manifestación de un acto de amor. Y el amor no busca lo suyo, no busca la grandeza, simplemente busca dar. Y el placer del amor está en el darse, en el deleite del otro. Ese es el amor. El otro saca. Aún pensando en sacar algo es bueno, no está mal, pero no cambia allá arriba cosas.
Pero no por eso dejemos de hacer cosas pensando, ¿será que esto sí lo estoy haciendo con amor? Y caer en ese escrúpulo. Ese escrúpulo 1000 veces vale, 1000 veces vale 20 actos inconscientes de amor que una persona que no hace nada pensando en que no y se paraliza, en que su ego. El ego, haciendo y haciendo, se va desvaneciendo. ¿Sí? Veo alguna cosa, lo que se me viene a la mente, que haría Dios en mi vida, ya reflexiono y gracias. Esa es una buena manera de encarar la realidad. Yo creo que todos en algún momento nos ponemos en el papel de nuestro Señor en relación a la necesidad de alguien o una situación que estamos viviendo cuando no comprendemos, y el Espíritu habla mucho en esa posición, cuando la posición de nuestro Señor Jesús en una circunstancia de la vida es una oportunidad para que el Espíritu nos hable y nos muestre, así como guiaba al Maestro, porque tenemos el derecho de escuchar su voz y ser dirigidos por Él. Por eso el ser espiritual es quien me guía. Yo soy espiritual porque recibo una guía del Espíritu. Yo soy espiritual porque sigo al Espíritu. Yo no soy espiritual porque hago cosas. Yo soy espiritual porque me dejo guiar por el Espíritu, no porque hago cosas que parezcan espirituales. Esa es la gran diferencia del que es espiritual y el que no lo es. El que es espiritual hace cosas para sentirse espiritual. El que es espiritual simplemente sigue al Espíritu. Y el que es espiritual a veces dice no. Y el que es espiritual a veces se niega a cosas. Y el que es, porque el Espíritu le dice que no, simplemente que no. Pablo quería ir a predicar a Asia Menor. Pablo quería ir a Turquía, lo que es ahora Turquía, a predicar. Predicar es malo. El apóstol quería ir a transmitir el Espíritu Santo allá. Pero el Espíritu le dijo no. Si Pablo hubiera ido a Asia Menor, no hubiera terminado evangelizando a Roma. Y el evangelio no se hubiera expandido como se expandió. Si hubiera ido a Asia Menor, algo le hubiera pasado por no ser espiritual. Pero sus intenciones eran buenas, mas no eran las intenciones del Espíritu. Y con eso respondo lo que Meli pregunta. Claro que va a tener mayor repercusión cuando soy espiritual. Y el eco del amor va a tener mayor repercusión. ¿Por qué? Porque lo voy a estar haciendo conectado con el reino espiritual. Y el reino espiritual, que trasciende tiempo y espacio, vas a ver cuál onda va a llegar más lejos y te va a guiar hacia ella. Así no parezca. Les pongo el ejemplo de Pablo y Ananías. El apóstol Pablo, ¿cuántas personas por día, por hora, por segundo, por minuto escuchan una predicación del apóstol Pablo? ¿Cuántas veces se menciona alrededor del globo terráqueo una frase de la Biblia? ¿O se está pasando en esos momentos por WhatsApp algo? ¿O cuántas Biblias no alguien está leyendo en esos momentos haciendo un devocional en Australia, en otro meridiano, en otra latitud? Alguien está leyendo al apóstol Pablo. Pero ¿quién está leyendo algo de Ananías? Si vamos a hacer la comparación entre Ananías y el apóstol Pablo, hay una gran diferencia. Y ciertamente podríamos decir que el apóstol Pablo aventaja y por mucho a Ananías. ¿O no pensamos así? ¿Quién piensa en Ananías últimamente? No Ananías, el del capítulo 5, Hechos de los Apóstoles. Ananías tiene uno más que el apóstol Pablo. Ananías tiene los que tenía en su haber, más el apóstol Pablo y los que venían en su haber. El eco de Ananías, simplemente porque escuchó la voz de Jesús, viene uno, atiéndelo, y él dijo, Pablo, pero ese no es el que persigue a los cristianos. Y él escuchó la voz del Señor, fue guiado por el Espíritu y oró por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo cae en las escamas que tenía de los ojos por haber tenido ese encuentro con el Señor y recibe una revelación de parte de Ananías y se va al desierto de Arabia. Y en el desierto de Arabia nuestro Señor le revela todo el Evangelio. El apóstol Pablo no recibió el Evangelio de personas, él lo recibió directamente de Jesús en el desierto. Él recibió una revelación completa, espiritual. Su espíritu salió del cuerpo y él recibe una revelación. Él lo cuenta en la carta de los Gálatas para que no crean que estoy inventando. Lo más bonito de esto es que, como dice Daniel,
pues Daniel aquí presente, Ananías tiene uno más que el apóstol Pablo y pensamos en Pablo. Miren la repercusión de ser guiado por el Espíritu, hasta dónde podemos llegar. Así que no te preocupes, que si Ananías, si solamente Ananías evangelizó al apóstol Pablo, oró por él, valió la pena. Y cuando vaya al cielo le van a mostrar todo el efecto en cadena que ocasionó seguir al Espíritu. Tienes esa responsabilidad hoy. Qué pena que hayas escuchado estas palabras. De verdad te digo, qué pena que hayas escuchado esto hoy y qué pena el que las escuchará. Porque nos hace responsables de los actos de amor. Ya eres consciente de los actos de amor. Si me crees lo que estoy diciendo, peor aún. Peor aún, porque te haces más responsable de tus actos de amor. Pero si me crees y pones por práctica, vas a ver que cuando él dice buscar el reino de Dios y su justicia y ponerlo por obras, porque eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia no es poner canciones de Jesús Adrián Romero y alzar las manos. Eso no es buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia es, ¿qué es justicia? Ya saben, justicia es la voluntad de Dios en la tierra. Buscar el reino de Dios y su justicia es que la voluntad de Dios se haga en esta tierra. Dios, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Y el Señor dice, bueno, ¿y para cuándo? Él te dice eso, ¿y para cuándo? Señor, pues usted es el que sabe, usted es el que la hace. No, pues que la voy a hacer a través de ti. ¿Y cuándo te vas a dejar usar para hacer mi voluntad? Ya sé que me amas, ya sé que dice que me amas, pero me dices que me amas a mí, que no me ves y no amas al que ves. Entonces, ¿cómo me dices que me amas a mí que no me ves cuando al que ves ni lo puedes amar? ¿Cómo entiende Dios eso? Ama al que ves para que cuando vengas delante de mí yo te crea que me amas. Ese es lo difícil, esa es la tarea difícil. Pero en la luz del Espíritu no es tan difícil porque vas a ver que los actos de amor hacen más bulla, pero escandalizan menos. Escandalizan menos. Señor, gracias Dios por cada persona y por cada corazón aquí presente, por tu voluntad. Dios, esta vida se mide en actos de amor, Señor, pero que sean guiados por tu Espíritu, porque aún los actos de amor sencillos son buenos y te sacan sonrisas. Los actos del Espíritu trascienden a la eternidad. Los actos que son de amor y que nacen del Espíritu son mucho más fuertes. Pero aún, Señor, te pedimos que así salgan de la sencillez de nuestra carne aún. Actos que emulen o simulen el amor es la puerta de ingreso a la bendición, a esa interacción de tu espíritu con nuestra materia. Y somos templo. Dios, gracias, porque sé que de acá, Señor, va a salir una bomba, como una bomba expansiva de amor, de personas dando amor y entendiendo el propósito porque están aquí en esta tierra. Entendiendo que por estos actos vamos a ser no juzgados por ti, sino por nosotros mismos, que vamos a entender esta realidad. Ven, Espíritu de Dios, sobre cada corazón y revela al Espíritu dónde depositar ese amor. Y haznos a todos deudores de amor con todos, de todos para con todos, a juzgar lentamente, de no levantar juicio tan pronto con alguien por un gesto, por una mirada, por una actitud. No sabemos qué día tuvo esa persona. No juzgar a una persona que nos atiende mal en un negocio, un restaurante, una tienda. Responder desamor con amor, porque ya cambiamos 10 por 3 y minimizamos el efecto de aquello. Ayúdanos a ser agentes tuyos en esta tierra, a representarte con dignidad, a reconocer nuestros errores, a amar a los demás, para poderte decir en intimidad que te amamos.
porque encarnamos tu palabra, porque la ponemos por práctica, porque entendemos que eres fiel, y cuando entendemos que eres fiel se nace algo en nosotros que se llama gratitud, y esa gratitud es genuina, y que nazca esa gratitud en nosotros, que nos da santidad sin buscarla, esa gratitud tan simple, sencillo, Señor, y que el poder de Dios y de tu Espíritu se manifieste en cada uno de los que escuchan, para que en esta escuela crezcamos, y sin importar a dónde acudamos, a que pertenecemos a esta iglesia o a esta parroquia, o a este movimiento, o a este grupo, o somos de otro lugar, llevemos esto para despertar a tu iglesia dispersa en todos los lugares, y entendamos la responsabilidad que tenemos en esta materia, porque nos has dado una llave para interferir y cambiar aún lo que ahora es en el Espíritu, Señor. Ayúdanos a entender esto, a actuar sincronizados con esta verdad y a entender el amor que nos tienes. Señor, gracias, porque sé, y en este momento lo veo, lo siento, casi que lo puedo degustar mientras hablo. Yo te doy gracias por eso, porque puedo degustar cosas que van a pasar en estas familias, en trabajos, aquí, solo con las personas que están escuchando. Veo cosas que van a comenzar a pasar y van a decir, esto es tan fácil, yo no podía creer que esto fuera tan fácil. Esto antoja, esto es bueno. El Evangelio ya entiendo que es una buena noticia, es ser libres, es entender la dinámica y la física espiritual. Así como entendemos las leyes de la materia, las estamos intentando entender. También procurar comprender las espirituales para unirlas y vivir mejor. Señor, gracias. Que nadie se menosprecie, para que no se menosprecien a ti que estás habitando en ellos. Para que entendamos que eres tú a quien expresamos y que toda esa responsabilidad es de ti, no de nosotros. Y gracias, Dios, por lo que haces y levantas en cada corazón aquí presente. Si hay necesidad en casa, si hay algún pariente enfermo, Dios, venga en el nombre de Jesús y desatamos sanidad. Si hay problemas en el matrimonio, si hay problemas financieros, Señor, venga y muestre, Señor. Porque hemos visto esa restauración y hemos visto tu poder. Pero sobre todo, ayúdenos a ser buscadores de la verdad, seguidores del Espíritu, comprendiendo que somos responsables de todo lo que nos ocurre y dejar de pasar factura a todos y culpando a todos de nuestras desgracias y de nuestros infortunios. Ser verdaderamente libres y responsables con el poder y la autoridad de poder revertir situaciones, traumas del pasado, aún violaciones, aún afrenta, palabras fuertes de nuestra infancia. Tú ahora, y no hay excusa, nos has dado la autoridad para revertir el influjo y las repercusiones de cosas que acaecieron en nuestra infancia y que repercuten ahora en nuestro presente. Aún tenemos este poder, porque ya sabemos que por cada acto de amor, de conciencia, de traer el Espíritu a esta tierra, tenemos una fuerza y una ventaja de 10-3. De 10-3. Y ahí está el poder, y ahí está la autoridad de la bendición, y tú has facultado a tu iglesia para bendecir y deshacer toda obra de maldad, toda obra de la carne, toda obra del enemigo, Señor. Y si bien nos llama la atención, cuando lo experimentamos, comienza a ser contagioso, Señor. Y así es como tu evangelio crece. Así que ayúdenos, Padre, a abrir el corazón y a comprender esta realidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Se separa.